Bien, pues vamos a poner la segunda parte de esta sesión. Entonces, vamos a ver la definición 19, ahora que ya tenemos claras las nociones de independencia lineal y de generar, todo esto. Ahorita les voy a dar un ejemplo para que vean que esto realmente es más intuitivo de lo que muchas veces pensamos. Tomamos un espacio vectorial, otra vez es este plumón, ya lo voy a tirar. Sea BK un espacio vectorial, sea BK un espacio vectorial, y beta, y a beta le vamos a poner unos vectores aquí, desde B1 hasta Bn, un subconjunto de BK. Sea un espacio vectorial y beta un subconjunto de BK. Entonces, decimos que beta es una base para BK si tiene las dos siguientes propiedades. Y estas propiedades seguramente a muchas y a muchos de ustedes ya les van a sonar muy familiares porque se repiten un montón, pero ahorita vamos a ver realmente qué es lo que significa y por qué esas dos propiedades son tan importantes para el término de base. De sí, solo sí, se cumplen dos propiedades. Una de las propiedades es que beta genera a BK y 2, beta es linealmente independiente. Linealmente independiente. Que beta genere a BK, ¿qué quiere decir? Que beta genera a BK quiere decir que cualquier vector que me tome en el espacio vectorial, este BK se puede escribir como combinación lineal de elementos de beta, ¿no? O sea, quiere decir que siempre, para todo vector, vamos a ver 1, quiere decir que para todo B en BK, para cualquier vector que me tome ahí, existen unos elementos en el campo, o sea, alfa 1 hasta alfa n en el campo, tales que a B se puede escribir como combinación lineal, ¿no? Utilizando a esos escalares, alfa 1, alfa 2, por los elementos de beta. Eso quiere decir que genere. Ahora, esto puede ser de muchas maneras. Hay muchos conjuntos que generan. Nosotros vimos, por ejemplo, ya el conjunto este que le llamé de los EIs, que tiene en la iésima entrada de K a la n, en el espacio K a la n, que cada una de las NAs va a tener en la iésima entrada al neutro del campo. Ese es un ejemplo, pero no necesariamente se van a ver así. No importa, el punto es que todos los elementos se van a poder escribir en términos de esos de ahí, ¿no? O sea, ese es un ejemplo, pero puede haber ejemplos muy diferentes, dependiendo de cómo definimos las operaciones vectoriales. Entonces, eso quiere decir que genere, que todos se van a poder escribir como combinación de los elementos de beta, y luego que sea linealmente independiente, ¿no? Y que sea linealmente independiente, pues ya vimos que una forma de escribirlo, lo podemos explicar de muchas maneras, pero una forma de escribirlo es que si el vector 0 se puede escribir como lambda 1 por b1 hasta lambda n por bn, entonces esto quiere decir que necesariamente todos los escalares desde lambda 1 hasta lambda n son iguales a 0, ¿no? O sea que el vector, el 0 se puede escribir con combinación lineal solamente si todos los escalares son iguales a 0. Eso quiere decir que sea linealmente independiente. Estos dos, la condición 2 y la 1, eso quiere decir que genera. Estas nociones, para que se acuerden bien, ¿cuál es el punto de una base? El punto de una base, como su nombre lo dice, es que a partir de eso, a partir de ese conjunto, es la base de todo, es como los cimientos, ¿no? Es lo que está, donde está descansando todo. ¿Y cuál es el punto? Pues el punto es que vas a tener lo mínimo necesario para generar absolutamente todo lo que necesitas. Entonces, ¿qué es lo que te da la independencia lineal? La independencia lineal te da la garantía de que tienes lo mínimo, que no puedes quitar nada. ¿Por qué? Porque nada dentro de este conjunto depende de lo demás. Esto es lo mínimo que necesitas. No puedes quitarle algo, porque si le quitas algo estás quitando una cosa que no dependía de las otras cosas. Entonces no lo puedes generar.
Y por otro lado, la primera característica lo que te dice es que cualquier cosa del espacio se puede escribir en términos de esto. Entonces a mí me gusta mencionarles como analogía o como ejemplo de esto el caso de los colores, ¿no? Porque el caso de los colores, como otros casos, tienen estas mismas propiedades. Tienen la propiedad de que se puede seleccionar un cierto subconjunto, como lo hicimos aquí, de tal manera que ese subconjunto va a tener las propiedades de ser lo mínimo necesario para generarlo absolutamente a todo. Entonces, si ustedes se acuerdan de su jardín de niños, claro que de esto hay teorías mucho más sofisticadas, pero con esta alcanza, ¿no? Que es que hay unos colores que se llaman primarios, ¿no? Tenemos ¿cuáles son los primarios? El amarillo, el rojo y el azul. Y entonces una forma de traducir estas dos condiciones, la condición de que genere y la condición de que sea linealmente independiente, es que cualquier otro color, o sea, ¿por qué se llaman primarios? ¿Por qué se llaman básicos? Porque cualquier otro color se puede escribir como combinación lineal, como combinación de colores de estos tres, ¿no? Y además son linealmente independientes, porque lo que nos dice es que el amarillo no se puede escribir como combinación de estos dos, ni el rojo se puede escribir como combinación de estos dos, ni el azul se puede escribir como combinación de estos dos, ¿no? Entonces, en ese sentido, son linealmente independientes, bueno, no linealmente, son colormente independientes y además generan a todos porque todos los demás se pueden escribir como combinación lineal de ellos. Eso es exactamente la función de una base de un espacio vectorial, tener al subconjunto de tal manera que es lo mínimo que necesitas para tener al espacio completo. Y vamos a ver, bueno, veamos ahorita algunos ejemplos, cómo se ve esto. Bueno, déjenme darles una definición más para algo que vamos a necesitar. Entonces, definición 20, no quiero usar este porque sé que ya casi no hay luz y la verdad es que no se ve mucho, aunque no me gusta usar el negro porque luego es muy difícil de borrar, pero bueno, lo voy a usar porque ya no hay luz. Entonces, vamos a tener un espacio vectorial, sea BK, un espacio vectorial, y beta, una base. Recuerden que una base pues es un conjunto de vectores, B1 hasta Bn, un conjunto de vectores que es linealmente independiente y que genera al espacio completo. Entonces, los elementos de B, o sea de BK, del espacio, se pueden asociar a n tuplas en K a la n, ¿no? Donde K es el campo sobre el que está el espacio vectorial. Entonces estas n tuplas serían cosas como, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con asociar? ¿Cómo sería esta asociación de n tuplas? Bueno, fíjense, si tengo un vector en BK, ya sea B en BK, dado que esto es una base para BK, sabemos que B se puede escribir como combinación lineal de estos de acá, ¿no? Entonces, a B lo puedo escribir, o sea, eso quiere decir que existen, vamos a poner, como beta es base, existen los escalares desde alfa 1 hasta alfa n en K, tales que B se puede escribir como alfa 1 por B1 hasta alfa n por Bn, ¿verdad? Entonces podemos tomar a cada uno de esos escalares, de los escalares que estamos usando para escribir a B como combinación lineal, dado que beta es base, y tomarnos las eneadas. Entonces, el espacio de las eneadas, estas de acá que tienen alfa 1 en la primera, alfa n en la décima, es el espacio asociado a BK relativo a la base beta, ¿no? Entonces, fíjense que eso siempre nos va a dar un espacio. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo, tú tienes un espacio vectorial que tiene una forma cualesquiera, pueden ser estos que tienen la forma de producto de K a la n, o puede ser como el espacio de funciones. El chiste es que tú tienes un espacio vectorial y ese espacio vectorial tiene una base. Si tienes un espacio vectorial y ese espacio tiene una base, esta base, de alguna manera, lo que va a utilizar para generar a BK,
pues son escalares en el campo. Y los escalares en el campo te dan una nueva manera de poder generar otro espacio vectorial. ¿Cuál otro espacio vectorial? El espacio vectorial que se le conoce como el espacio asociado al espacio original relativo a esa base. O sea, el espacio vectorial de las n-hadas que resultan de tomar como entradas a los escalares de las combinaciones lineales, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, para que vean más o menos esta idea, claro, no en todos los casos es así, pero en el caso de el espacio ese que hemos estudiado tanto, que hemos mencionado tantas veces de K a la N, donde K es un campo, si tenemos K a la N, a ver, observación, el espacio asociado a K a la N relativo a beta, que era el conjunto este desde E1 hasta N, relativo a esa base, es K a la N otra vez, ¿no? ¿Por qué? Pues acuérdense, vamos a ponerle en vez de K a la N para que lo vean claro, vamos a ponerle R3. Acuérdense que en R3, ¿quién sería este conjunto B? Pues este conjunto B sería el conjunto que tiene el 1,0,0 al 0,1,0 y al 0,0,1. Bueno, es claro que estos conjuntos, los conjuntos que están formados de esta manera, estos de acá, son base, ¿verdad? Eso ya lo probamos, porque ya probamos que es linealmente independiente, lo probé después de la definición de independencia lineal, y también habíamos probado anteriormente que genera. Entonces, esto es claramente una base porque tiene esas dos propiedades, es lo mínimo que necesito para generar el espacio que tiene como conjunto al producto cartesiano del campo por sí mismo n veces. Entonces, esto, que es una base, se le va a llamar la base canónica, que es la que tiene en la enésima, que tiene las n-hadas, cada una de ellas, que en la enésima entrada va a tener alguno del campo. Entonces, esta sería la de R3, es claramente una base, ¿no? Entonces, ¿quién sería el espacio asociado relativo a R3? Perdón, el espacio asociado a R3 relativo a la base canónica. Pues es claramente R3 otra vez. ¿Por qué? Me tomo un vector. ¿Cuál vector? Pues el que yo quiera, ¿no? Me tomo un vector, hagan de cuenta, menos 5, pi, a 2. Me tomo ese vector en R3. Este es mi B. Como beta es base, quiere decir que puedo escribir a este vector B como combinación lineal de los elementos de beta. Pues sí, ¿verdad? Se ve muy claramente. Eso sería menos 5 por 1,0,0 más pi por 0,1,0 más 2 por 0,0,1. ¿Verdad? ¿Cómo se forma el espacio asociado a un espacio relativo a una base? Pues tomando a los escalares. Entonces, el vector asociado a este B del espacio vectorial asociado relativo a la base canónica, pues sería el que tiene como entradas a estos de acá. Y pues es hacer lo mismo de regreso, ¿no? Este B', que sería el asociado, sería el que tiene en la primera el primer escalar, que es menos 5, en la segunda el segundo escalar, que es pi, y en la tercera el tercer escalar, que es 2, ¿no? Otra vez me vuelve a dar el mismo. Pero claro, no siempre va a resultar así, no siempre el vector asociado al vector que tenemos va a ser el mismo, puede ser diferente dependiendo de en qué espacio estamos trabajando. Esto es porque estamos en R3 y todos los espacios que tengan esta forma van a tener esa propiedad. Bueno, entonces ya está, ¿no? Hasta este momento tenemos ya lo que es la definición de base. Además, aunque la acabo de dar, pues ya nos debería de ser algo familiar, porque no es más que conjuntar dos cosas que ya vimos con mucho detalle, a saber lo que quiere decir que un conjunto sea linealmente independiente y que genere a un espacio dado. Bueno, muy bien, pues déjenme poner una definición más que vamos a necesitar para demostrar un teorema muy importante, que es el teorema universal de las bases. Esta es definición 21, esta es la 21, definición 21, sea BK un espacio vectorial, y vamos a tomarnos un conjunto, digamos, W, que va a tener unos vectores desde B1
hasta Bn. Conjunto de vectores en BK. Vamos a tomarnos ahora un entero positivo, sea R un entero positivo, pero además que es menor o igual que n, un entero positivo. Se dice que un conjunto beta que va desde B1 hasta, ya no hasta esa n, sino hasta BR, que recuerden que es menor que n, bueno, menor o igual, hasta BR, es un conjunto máximo, vamos a ver, este es un conjunto máximo linealmente independiente si los vectores B1 hasta BR son linealmente independientes y cualquier vector que sea más grande que esto, o sea, cualquier vector que tomemos y que le agreguemos a este conjunto, vuelve al conjunto linealmente dependiente. O sea, cualquier otro vector BI en BK que se agregue a beta, vuelve al conjunto linealmente dependiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conjunto, si tenemos el rojo, el amarillo y el azul, como el conjunto de nuestra base, lo que serían los colores que forman nuestra base, si agregamos cualquier otro a ese de ahí, pues se vuelve linealmente dependiente, ¿no? O sea, bueno, dependiente. Si metemos, por ejemplo, el anaranjado, ese conjunto ya va a ser lineal, ya va a ser dependiente. Lo mismo con este asunto. Si tengo un conjunto que es linealmente dependiente, va a ser máximo que linealmente independiente va a ser máximo si tiene la propiedad de que al agregarle cualquier otro vector, se vuelve linealmente dependiente. Entonces, ¿por qué me tomo primero a este W? Porque va a ser un conjunto dentro de un conjunto, ¿no? Este conjunto podría generar o podría no generar, podría ser linealmente independiente, podría no ser linealmente independiente, pero es un conjunto finito en el cual me puedo tomar un subconjunto y ese subconjunto puede ser o no linealmente independiente. Si es linealmente independiente y además al agregarle uno se vuelve linealmente dependiente, entonces es máximo linealmente independiente. Digamos, en la analogía de los colores, lo que dije ahorita quizá no ilumina mucho, pero lo que sí sería es que, fíjense que si tengo el amarillo y el azul, pues este conjunto también es linealmente independiente, ¿no? Porque el amarillo no se puede poner como azul y el azul no se puede poner como amarillo. Entonces este es linealmente independiente, pero no es máximo. ¿Por qué no es máximo? No es máximo porque todavía puedo agregar el rojo y no se vuelve linealmente dependiente. Aunque este conjunto sí ya va a ser máximo, porque si agrego cualquier otro, si agrego por ejemplo el naranja, pues esto sí ya es linealmente dependiente, ¿no? Si ya es dependiente. Vamos, que la analogía hace que se comprenda de manera un poco más sencilla, aunque desde luego tenemos que hacer las pruebas correspondientes para lo que haga falta. Muy bien, bueno, creo que ya está muy oscuro, entonces vamos a decir un poquito más ya porque se nos está acabando la luz del día. Entonces vamos a probar nuestro primer teorema. El teorema 1, sea BK, como siempre, un espacio vectorial, ya saben, esto está sobre el campo K. Y luego vamos a tener un conjunto como acá arriba, llamémosle beta, que sea un conjunto de vectores desde B1 hasta Bn, un conjunto generador
de BK, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea generador? Quiere decir que me puedo tomar a cualquier elemento de BK y ese elemento de BK se puede escribir como combinación lineal de los elementos de beta. Entonces va a ser un conjunto generador y luego me voy a tomar un beta prima que esté contenido en ese beta, ¿no? Vamos a decir que tiene unos vectores B1 hasta BR, en donde R es menor o igual que N. Bueno, tal que beta prima es lo que dijimos aquí arriba, máximo linealmente independiente. Entonces, beta prima es una base para BK. Vamos a demostrarlo, pero antes vamos a ver que quede claro qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, un conjunto va a ser máximo linealmente independiente. Entonces, ya tenemos varias nociones. Un conjunto es generador si a la hora de mezclar todos los vectores que están ahí adentro, a la hora de combinarlos linealmente, nos da el espacio. Un conjunto es linealmente independiente si ninguno de los elementos de ese conjunto se puede escribir como el resto, ¿ok? Va a ser una base si tiene estas dos propiedades, que nos garantiza que es el mínimo necesario para generar a todos. Va a ser máximo linealmente independiente si, independientemente de que genere o no genere, cualquier vector que le agregue me da en un conjunto linealmente dependiente. Entonces, por ejemplo, fíjense, para terminar de utilizar la analogía esa de los colores, ¿no? O sea, les decía, si agrego al naranja, pierdo la independencia. ¿Por qué pierdo la independencia? Porque hay dos ahí adentro que me permiten describir a otro. O sea, están el amarillo y el rojo que me permiten poner al naranja. Entonces, no hay independencia, pero sí genera. O sea, el conjunto que tiene al amarillo, al azul, al rojo y al naranja, sí genera. Esto sí genera. ¿Por qué? Pues porque puedo agarrar cualquier color y ponerlo como combinación de estos cuatro, incluido el naranja. Lo mismo, imagínense que tengo la base canónica, digamos 1,0,0 de R3, 0,1,0, 0,0,1, ¿no? Esto es la base canónica. Esta ya vimos que es una base, ya sabemos que es linealmente independiente y que genera. Si agrego cualquier otro vector de R3, el que les guste, 0,pi0, pues esto claramente ya no es linealmente independiente, ¿no? Porque este se puede escribir como combinación lineal de los otros, o sea, 0,pi,0 se puede escribir como 0 por 1, 0, 0, más pi por 0, 1, 0, más 0 por 1, perdón, por 0, 0, 1, ¿no? Entonces, este lo puedo escribir como combinación lineal de ellos, por lo tanto, el conjunto no es linealmente independiente, tiene alguien que depende linealmente del resto. Pero a la pregunta de si genera, esa es otra pregunta, ¿genera? Sí genera. Claro que genera, ¿por qué? Porque cualquier vector de R3 lo puedo escribir, o sea, el que quiera, ¿no? X, Y, Z, lo puedo escribir como X por 1, 0, 0, más Y por 0, 1, 0, más Z por 0, 0, 1, más 0 por, ¿cuál era el otro? 0 pi 0, ¿no? 0 pi 0. Entonces, efectivamente, todos los vectores se pueden escribir como combinación lineal de este conjunto. Entonces, este sí es un conjunto generador de R3. ¿Qué es lo que no es? Un conjunto linealmente independiente. ¿Por qué? Porque uno de estos se puede escribir como combinación lineal de los otros. Y eso pasa porque este no es un conjunto máximo linealmente independiente, es un conjunto que es, perdón, máximo linealmente independiente, es máximo, no es máximo porque no es independiente, ¿no? Perdón, que yo de palabras. Pero bueno, espero que quede más o menos entendido, entonces vamos a demostrarlo, con la demostración quedará un poco más claro. ¿Qué es lo que dice nuestro teorema? Dice, si tú tienes un conjunto que te genera, digamos, el rojo, amarillo, azul, naranja, ¿no? Tienes un conjunto que sí te genera, o el de los canónicos más el 0,pi,0, tú tienes un conjunto que te genera, y en ese conjunto tienes
un subconjunto que es máximo linealmente independiente, entonces ese conjunto va a ser una base, tengo las condiciones necesarias para tener una base que me dé BK. Entonces, fíjense, como este conjunto, ¿cómo demostramos esto? Vamos a demostrarlo y ya acabamos, porque sí, ya veo que esto está muy oscuro. A ver si ahorita le puedo poner un poco de luz editándolo, pero bueno, vamos a usar un plumón negro. Fíjense, ¿qué es lo que necesito para ver que B' sea base? Recuerden que un conjunto sea base tiene que cumplir dos condiciones, que sea linealmente independiente y que genere al espacio. Ya sé que es linealmente independiente porque es máximo linealmente independiente, ¿no? Entonces, si es máximo linealmente independiente, en particular es linealmente independiente. Entonces, como beta' es linealmente independiente, solo hay que probar que genera, ¿no? Que genera, porque quedamos en que esas son las dos condiciones, que genera a BK. Tenemos que probar que genera a BK, y entonces hay que ver que existen escalares para cualquier elemento que me permiten escribir al vector de BK, cualquier vector de BK como combinación lineal de los B'. Pero fíjense, vamos a tomarnos un vector ahí, sea B en BK arbitrario, un vector cualquiera para ver la generación. Una cosa que sí sabemos, ¿qué sabemos? Tenemos nuestras hipótesis, sabemos que beta es un conjunto generador, ¿no? Entonces, como beta es generador, eso quiere decir que existen, ¿no? Y beta tiene n elementos, existen alfa 1 hasta alfa n, tales que B se puede escribir como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2, etcétera, etcétera, más. Ahora, en ese beta está beta', que está contenido en beta y que solamente llega hasta R. Entonces tenemos más alfa en algún momento R, BR, más alfa n por Bn, ¿verdad? Esto solamente es porque este genera y este B' está contenido. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, nosotros sabemos que este es máximo linealmente independiente, es decir, que cuando agregamos cualquier otro, ese cualquier otro se va a volver linealmente dependiente, ¿no? Entonces, en particular, después de BR está R más 1. Entonces, sabemos que R más 1, cuando lo agregue a este B', se vuelve linealmente dependiente, es decir, que BR más 1 se puede escribir como combinación lineal de estos de acá. Entonces, BR más 1 se puede escribir como combinación lineal de este, porque es máximo linealmente independiente y es la definición de máximo linealmente independiente. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Pues que este lo puedo escribir como lambda 1 por B1 más hasta lambda R por BR, ¿verdad? Y lo mismo para cada uno de los demás vectores que hay en beta y que no están en beta'. Como beta' es máximo linealmente independiente, al agregar todos esos vectores, o sea, desde BR más 1 hasta BN, todos esos van a ser el conjunto linealmente dependiente, es decir, que se pueden escribir como combinación lineal. O sea, hay un BR más 2 que es que gamma 1 por B1 más gamma R por BR, ¿no? Por esa misma definición. Y así va a ser desde R hasta N. A Bn lo voy a poder escribir como a sigma 1, B1, sigma R, BR, como combinación lineal de esto. ¿Por qué? Por la definición de máximo linealmente independiente. Cualquier otro que agarre, que meta aquí, va a depender linealmente del resto. Es decir, se va a poder escribir como combinación lineal de esta manera. Y ahora pues simplemente vamos a sustituir. Vamos a sustituir, y sustituyendo en nuestra primera igualdad tenemos que B es igual a alfa 1 por B1 más etcétera, 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 hasta alfa R por BR. Y luego el siguiente término, que sería alfa R más 1 por BR más 1, pues lo puedo sustituir por esto de acá, ¿no? O sea, sería alfa R más 1 por BR más 1, que es lambda 1 por B1 más lambda R por BR, más
y así le seguimos. ¿Hasta dónde? Pues hasta llegar al enésimo término, que sería sustituir ese de acá, ¿no? Entonces sería alfa n por sigma 1 B1 más sigma r BR, ¿verdad? Solamente me tomé este y estoy sustituyendo por esas expresiones que existen, garantizadas por qué, garantizadas por la propiedad de B' de ser un máximo linealmente independiente. Entonces, a B lo puedo escribir de esa manera y bueno, ya saben, lo de siempre, ¿no? La estrategia del álgebra de siempre, que es ¿cuál? Pues agrupar, utilizar las propiedades que nos da el espacio vectorial en este caso y el campo que nos permiten a ver si aquí hay un poquito más de luz, sí, que nos permiten distribuir y asociar y conmutar y todas esas cosas. Entonces, haciendo todos esos trámites, lo que tendríamos pues sería alfa 1, B1, y así nos seguiríamos hasta el R más unésimo término, que sería alfa R más 1 por lambda 1 por B1 más alfa R más 1 por lambda 2 por B2, etcétera, 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 hasta el último término, que sería alfa R más 1 por lambda R por BR más, ya se ve, ¿no? Cómo si va a salir más este multiplicado por este, que sería alfa n por sigma 1 por B1 más, etcétera, etcétera, alfa n por sigma r por BR. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues hay que otra vez reordenarlos, pues vamos a jalar todos los que tengan a B1 al principio, como era de esperarse, alfa 1 B1 más este de acá, que sería alfa R más 1 por lambda 1 por B1, etcétera, 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 hasta este de acá, que sería alfa n por sigma 1 por B1, más, y el último que sería, ¿quién iría al último? Ya ando medio perdida. El último sería, haciendo toda esta agrupación, ¿no? Sería alfa R por BR más, y tenemos que meter esos de acá, que sería, no los tengo, todos estos de acá, alfa R más BR, alfa R más 1, alfa R más 1, multiplicado por lambda R por BR. Es un rollote, es un relajo, pero creo que se entiende, ¿no? Creo que se ve más o menos cómo va la cosa. Y aquí hay otro montón de términos que resultan de multiplicar por BR, y en el último de estos de acá, pues va a estar alfa n por sigma R por BR, ¿no? Y ya todo esto, pues, como es obvio, hay que agruparlo. Lo agrupamos. Todas estas cuentas, todas estas tachas son importantes porque les van a dar práctica. Esto es lo que les da práctica para hacer las demostraciones. No son ociosas, aunque se vean tontas, ¿no? Que se vea como que, ay, sí, obvio, lo multiplicas y lo asocias. Sí, pero lo multiplicas y lo asocias porque tienes tus propiedades algebraicas y además esas operaciones son las que te dan la demostración de una propiedad más importante. Entonces, aunque sea tedioso, de todas formas, hay que hacerlo. Y luego, pues, gracias a estas propiedades que ya sabemos que tenemos, pues podemos factorizar, ¿no? Y esto sería, en este caso, alfa 1 más alfa r más 1 más, etcétera, etcétera, y esto va a ser hasta alfa n, ¿no? Hasta alfa n, que es la última, hasta alfa n, perdón, pero aquí me falta un lambda 1, y aquí me falta un sigma 1, y todo esto va a ir multiplicado por B1, más, etcétera, 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 y como último término, pues vamos a tener alfa R más alfa R más 1, lambda R, ¿verdad? Alfa N, sigma N, alfa N, ¿sí? Sigma R, y todo esto multiplicado por BR. Y ya, ¿no? O sea, qué lío y qué lata, pero está más o menos claro. El punto es que a B lo puedo escribir como combinación lineal desde B1 hasta BR, y eso era lo que quería. Lo que quería era ver que B', que es desde B1 hasta BR,
genera a BK. ¿No? Entonces, como B' es maximal linealmente independiente, es linealmente independiente. Y como ya demostramos ahorita que genera al espacio completo, entonces es una base. Por lo tanto, B' es base de BK. Vamos a hacer más ejercicios, vamos a desarrollar eso más y a practicar. No tiene nada de complicado, la idea es bastante sencilla, lo que pasa es que se vuelve laborioso porque hay un montón de términos y un montón de operaciones, y etcétera, etcétera. Pero como les digo, uno no se las puede brincar, no podemos brincarnos las operaciones y todo esto, porque esto es lo que al final de cuentas captura la estructura vectorial y demuestra las propiedades que queremos probar. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima. Chao.